tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de tablas de frecuencia y ahora vamos a ver el primer ejemplo de cómo realizar una tabla de frecuencia agrupada. Y vamos a realizar una tabla de frecuencias agrupada con los siguientes datos que, digámoslo así, que corresponden a las edades de unos amigos, supongamos. Entonces vamos a hacer la tabla. Para esto pues debemos hablar de varias cositas. Primera vamos a hablar del rango, que el rango es la diferencia entre la X máxima y la X mínima, que ya me voy a hacer entender un poquito más. ¿Qué quiere decir X máxima? Acordémonos que X quiere decir dato, entonces es la resta entre el dato más grande y el dato más pequeño. En este caso, si nosotros observamos, el dato más pequeño es el número 13 y el dato más grande es el número 22. Entonces aquí lo que hacemos es, a 22 le quitamos el primer dato que era 13, 22 menos 13, y eso nos da 9. Les voy a colocar aquí un resumen. Primero, siempre tenemos que hallar el rango. Segundo, tenemos que hallar el número de intervalos. Y tercero, tenemos que hallar la amplitud que se da con la letra A o con la letra I. En algunos libros yo la voy a coger como A, pues por reconocer que es amplitud. Y la K es el número de intervalos. Entonces voy a ir explicando lo siguiente. El rango no lo puedo explicar mucho, simplemente es el número mayor menos el número menor. El número de intervalos, voy a colocar aquí intervalos. ¿Qué quiere decir? El número de intervalos es el número de casillas que tengo que hacerle a la tabla. O sea, nosotros vamos a hacer una tabla. Aquí van los títulos. Ya ahorita vamos mirando qué títulos. Y el número de intervalos es el número de casillas que yo tengo que hacer hacia abajo. Entonces aquí una casilla, dos casillas. Supongamos que me da el número 6. Entonces querría decir que tengo que hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 casillas en esa tabla. Entonces este número es el número de intervalos. Y por último deberíamos hacer la amplitud, que la amplitud es lo grande que es cada intervalo. Y ya ahorita lo explico un poco más detenidamente. Entonces ya hicimos el primer paso, vamos a hacer el segundo, hallar cuántos intervalos tenemos que colocar en la tabla. Para esto hay muchas formas, por ejemplo, en el ejercicio mismo nos pueden decir, haga una tabla de frecuencias con 6 intervalos. Entonces este paso ya nos lo podríamos saltar porque ya conocemos el número de intervalos. O también nos podrían decir, halle el intervalo con la fórmula tal. En este caso yo voy a utilizar para encontrar el número de intervalos la regla de Sturges, que es la regla más usada para encontrar el número de intervalos. La verdad, si yo quisiera decir voy a hacer 5 intervalos, se puede, o yo voy a hacer 7 intervalos, eso se puede. Pero ya hay una regla que es esta, que es, como les digo, es la más usada para encontrar cuántos intervalos debo hacer para que me quede la tabla un poco mejor. La regla de Sturges, que dice que para encontrar el número de intervalos lo que debo hacer es la siguiente operación: 1 más 3,322 por el logaritmo del número de datos. Lo voy a aclarar un poquito. Aquí lo único que deberíamos mirar es que el número de datos pues son los datos que tenemos. En este caso tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20 datos. O sea que aquí en el lugar de la n, que es el número de datos, coloco el número 20. Esta operación la hacemos en la calculadora, entonces oprimimos 1 más 3,22, luego la tecla logaritmo, el número 20, oprimimos igual y en la calculadora nos da que el número de intervalos es 5,32. Obviamente, como es el número de casillas, yo no puedo hacer 5,32 casillas, yo tengo que hacer 5 casillas o 6 casillas o 7 casillas. Entonces una recomendación es que generalmente se aproxima al número menor. Entonces, como aquí dice 5,32, yo lo dejo como que voy a hacer 5 intervalos. O sea, voy a hacer 5 casillas. Una recomendación es que en muchos libros recomiendan eso, que el número de intervalos para que nos quede mejor la tabla debe ser un número impar. Entonces aquí ya me quedó número impar. En el caso de que con la regla de Sturges me hubiera dado, por ejemplo, 6,32, como la recomendación es ir hacia el número menor, o sea, sería al número 6, pero la recomendación es que no sea número par, sino número impar. Entonces ya no me iría hacia abajo, sino hacia arriba. Entonces me iría hacia arriba y ahí tocaría hacer 7 intervalos. Ya encontramos
el segundo paso, o sea, ya sabemos que tenemos que hacer 5 intervalos y por último tenemos que encontrar la amplitud. La amplitud, ¿cómo se encuentra? Simplemente debemos hacer una división entre estos dos números que ya nos dieron, o sea, 9 dividido en 5. Voy a colocarlo aquí como una formulita. La amplitud es igual al rango dividido en el número de intervalos. Entonces, en este caso sería el rango, que fue 9, dividido en el número de intervalos, que es 5, y nos da 1,8. Esta es la amplitud. Ya voy a explicarles qué quiere decir la